Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Como se habrá enterado usted, el gobierno dejó sin efecto el cambio de nombre que constaba desde marzo, desde ahora se supo estos días, de la institución Primera Dama, que es una tradición en Chile, por el de Gabinete Irina Karamanos. Ese es el nombre de la institución, no de una persona. Además, Irina Karamanos es naturalmente nombre propio de una persona. Bueno, hace este cambio el gobierno y afirma, después de las críticas, que se trató de un error administrativo, sencillamente. Textual, un error administrativo que al ser un error, por lo tanto, se solucionó, se vuelve atrás. Y se modificaron algunas de las tareas que estaban asignadas justamente en este decreto exento de marzo. Por ejemplo, ya no es coordinador, sino que es analista y promueve políticas públicas, en fin, pero el cambio fundamental es del nombre. Bueno, esto se dio a conocer mediante un comunicado y el Ejecutivo afirmó que la denominación ha sido sustituida, ya no es Primera Dama, ya no es Gabinete Irina Karamanos, ahora se llama Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Ese es el nuevo nombre de una institución en Chile para que lo aprendamos. Esto en línea con la transformación paulatina del rol de la Primera Dama, como era conocida tradicionalmente. Bueno, minutos antes de oficializar esta información, diputados de la UDI llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar que el organismo se pronuncie respecto a la legalidad de este cambio de nombre, afirmando que, a juicio de ellos, es inconstitucional, ilegal, arbitrario y significaría un abuso de poder. Vamos a la mesa de conversación. Aparentemente ese tema está subsanado, más allá de lo que pueda decir la Contraloría, y pueden aparecer nuevas aristas, pero es un tema que el propio gobierno determinó que era un error, se cambió y que ya tiene otro nombre, y bueno. Pero hay un tema que no se ha cerrado, que no es un error, que es una decisión, pero que ha despertado muchas reacciones, y nos referimos al cierre de Ventana. Fundición Ventana, no Ventana completo, no el complejo de Codelco completo, porque hay refinería y fundición, y con la refinería no hay ningún problema, no hay contaminación, es la fundición. Lo decidió el presidente, o lo anunció el presidente el viernes 17 en la noche, recién pasado, e inmediatamente los trabajadores del cobre a nivel nacional, no solo en Ventana, han iniciado o han dicho que inician un paro nacional. ¿Sabemos de qué proporciones pueden llegar a ser los paros nacionales en los trabajadores del cobre? Está con nosotros el ex ministro de Minería en el gobierno de la presidenta Bachelet y actual rector de la Universidad Central, Santiago González. Santiago, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías, un gusto estar aquí contigo. Cuando usted era ministro de Minería, usted estaba en el directorio de Codelco, ¿no? En esa época el ministro de Minería era presidente del directorio de Codelco. Yo fui el último presidente de esa época. Dejó de serlo justamente el gobierno de la presidenta Bachelet y se decretó de alguna forma autonomía para que Codelco se administrara, siendo pública, como una minera privada. A nosotros nos tocó en ese gobierno aprobar la ley de gobierno corporativo de Codelco. Justamente se aprobó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y a partir del año 2010 Codelco pasó a ser una empresa ya no con participación directa del Estado, sino que con un cierto grado de independencia, con un directorio nombrado de otra forma, con un presidente ejecutivo independiente, y es lo que ha ocurrido en estos últimos 12 años. Conociendo usted el ambiente de la minería, habiendo sido ministro, teniendo estos grados de autonomía, hay algo que a mí no me termina de calzar. Porque cuando yo leo que en el día 17 de junio recién pasado, se reúne el directorio de Codelco, 8 de sus 9 cupos, hay uno que no está nombrado, y determina lo siguiente, voy a leer el acta. En este contexto, se recomienda, dice el directorio, avanzar en la preparación del cese de la operación de la Fundición Ventana, sujeto a que el Parlamento modifique la ley 19.993 en un plazo acotado. Nunca recomienda cerrar. Recomienda avanzar en la preparación del cese de operaciones de Ventana. Y ahora se habla de cierre definitivamente. Y después del cierre, paro nacional. ¿Se respetó la autonomía
Bueno, lo de que pasa Codelco? lo que pasa es que la ley establece justamente que el directorio de Codelco tiene autonomía para la administración de la empresa. Y justamente lo que se pretende con eso es no mezclar las políticas de gobierno, ¿no es cierto?, en materia de gestión en la empresa Codelco. Eso es lo que se pretende. ¿Es que el cierre es gestión? Ahora, el cierre de una división en Codelco es responsabilidad de Codelco y del directorio. Pero todos sabemos, y esto nadie lo puede desconocer, que 3 miembros del directorio de Codelco son nombrados directamente por el presidente de la República. 4 son nombrados por la alta dirección pública y 2 representantes de los trabajadores. Por lo tanto, la constitución del directorio de Codelco tiene una cierta dependencia también del gobierno, porque el presidente de la República los nombra. Pero el gobierno no tiene injerencia en las decisiones de Codelco. Se le pregunto, usted que conoció y tramitó esta ley, yo le estoy leyendo el acta del viernes, a mediodía. Y en la noche el presidente de alguna manera se hace cargo de un cierre y transmite un cierre, más allá de las palabras que he utilizado. Se respetó su juicio por la experiencia que tiene desde el gobierno central, la autonomía y la decisión autónoma del directorio, que dice lo que yo le acabo de leer, por 5 votos contra 2, más una abstención y un voto que todavía no participa. Yo desconocía ese acuerdo del directorio de Codelco. Es que todavía no se conoce. Esto es un acta que todavía no se hace pública. Y por lo que tú me dices, el directorio recomendó, ¿no es cierto?, avanzar en el cierre de Codelco. No, discúlpeme, es que quiero ser preciso, no estoy culpando nada, pero es que no avanza en el cierre. Recomienda avanzar en la preparación del cese de la operación de la Fundación Ventana. Que yo creo que ese es un buen acuerdo del directorio de Codelco. Recomienda avanzar en el cese de la operación. ¿Y cuál es el paso que sigue después de ese acuerdo del directorio? Que la empresa se reúne con sus trabajadores y comienzan a trabajar en un plan de cierre, a conversar el plan de cierre, como siempre se ha hecho en Codelco. No se toma una decisión de cierre y después se conversa con los trabajadores. Eso no es parte de la cultura de Codelco. A mí me tocó como ministro y como presidente de Codelco estar en muchas situaciones con los trabajadores, situaciones complejas, el proyecto Gavi, el proyecto de los subcontratistas, la continuidad del Salvador, el mismo proyecto de Codelco, de gobierno corporativo. Y la cultura es siempre, avanzamos en una decisión, hablamos con los trabajadores. Entonces, sorprendió mucho que se anunciara el cierre de Codelco de una vez, sin tener ese paso intermedio, que podría haber facilitado mucho las cosas. Como te digo, yo desconocía eso, y eso a mí me hace sentido, que el directorio haya aprobado avanzar, ¿no es cierto?, en la evaluación, en el análisis, en la conversación del cierre de ventanas. Porque yo creo que a nadie le sorprende, porque nadie podría pensar de que la situación en la zona de Quintero Puchuncaví es una situación que se puede mantener en el tiempo. ¿Y cómo lo explica usted que haya pasado de esta recomendación a que el gobierno, presidente, 2 ministras atrás, de Medio Ambiente y de Minería, se hable ya de un cierre? Bueno, la verdad es que no me lo explico. Después de ese acuerdo, no me lo explico. Pero yo creo que el camino que se está tomando para resolver el problema hoy día es el camino que va en relación con lo que tú me lees que aprobó el directorio de Codelco, que es iniciar una mesa de conversación para que se avance, ¿no es cierto?, en una solución al tema de Ventana. Porque el problema de la contaminación en la región de Quintero Puchuncaví no es solamente Ventanas. Todos sabemos que son 16 empresas. También sabemos que Ventana cumple, ¿no es cierto?, con el 95% de captura de captura, ¿no es cierto?, de los gases contaminantes que exige la legalidad en Chile. Por lo tanto, si la Fundación cumple, ¿no es cierto?, y hay 16 o 15 empresas más que están en la mira de la posible contaminación, aquí lo que se requiere es una mirada global, sistémica, donde parte del problema puede ser Ventana. Pero yendo al problema específico de Ventana, en Codelco no se puede tomar una decisión de esta envergadura sin iniciar un proceso de conversación con los trabajadores y con la comunidad, con el entorno. Porque esto no solamente impacta a los trabajadores de Codelco, impacta a los subcontratistas, impacta a todas las personas que viven de la actividad minera en la región, impacta a la empresa nacional de minería, que es la que entrega sus concentrados. Entonces tiene repercusiones que son difíciles de prever
al tomarse una decisión, ¿no es cierto?, tan de fondo como esta. Vamos a suponer que se llega a un acuerdo con los que aparentemente, cuando uno escucha a los dirigentes sindicales, no está cerca, pero vamos a suponer que está cerca y se va a llegar a un acuerdo político para empezar a negociar y ver y programar un cese futuro, porque no puede existir probablemente que una empresa como Codelco, que vende o quiere vender cobre verde en ecosistemas ambientalmente amigable, que esté en ese lugar en una zona saturada, ¿no es cierto? Ni nos van a prestar plata, ni nos van a comprar nuestro cobre, ¿no es cierto? Ya. ¿Puede prescindir Codelco hoy de Ventana y distribuir los concentrados que llegan a fundirse ahí en sus otras divisiones o en otras? Porque hay 7 fundiciones en Chile, no todas de Codelco. ¿Da el parque? No lo sé con exactitud, pero la cantidad de concentrado que funde Ventana no es menor. Estamos hablando de 400.000 toneladas al año. Por lo tanto, no es menor, es una cantidad importante. Y por lo que uno ha escuchado, yo ya no estoy en Codelco, las fundiciones de Codelco, ¿no es cierto?, están operando a una capacidad bastante elevada. Ahora, también tenemos la fundición de Paipote, que es de NAMI, pero la fundición de Paipote atiende a toda la minería del norte. Por lo tanto, aquí habría que ver si las fundiciones de Codelco tienen la capacidad, lo que implicaría, entre otras cosas, aumentar el costo de la fundición, porque los fletes, ¿no es cierto?, aumentarían, habría que llevar los concentrados a Chuquicamata o habría que llevarlos, ¿no es cierto?, a Caletones, y eso aumentaría el costo. Pero habría que preguntarse, y eso forma parte de la conversación, forma parte de la negociación. Primero, ¿tenemos dónde tratar los concentrados que llegan a Ventana? Sí, tenemos, o no tenemos. Entonces, eso forma parte de la discusión, forma parte también de la conversación. Sí. Santiago González, por último, dada su experiencia como presidente de Codelco en su momento y como exministro de Minería, ¿cómo está el ambiente con los sindicatos y con los trabajadores y el gobierno? Con la película de hoy, la foto de hoy, que todos hemos visto en las noticias, en los diarios, en fin, en las redes sociales, ¿cómo debe destrabarse, o más bien, cómo debe atacarse este problema sin que se agrande o se complique, porque sabemos lo que puede significar? Yo aquí daría una recomendación, por la experiencia que tú me dices que yo tengo tantos años en la minería. En Codelco los problemas se abordan y se resuelven en Codelco. Aquí lo ideal es que no entre el gobierno en esta primera etapa. Yo creo que los trabajadores tienen que hablar al interior de la empresa con los ejecutivos de Codelco. Hoy día vi, por ejemplo, que tuvo una participación relevante en las conversaciones, o la va a tener, Andrés Ugarret, que es una persona de una gran trayectoria en Codelco. Él es el presidente ejecutivo de la empresa y si se quiere avanzar en cambios importantes en una división, el presidente ejecutivo es el que tiene que conversar con los trabajadores y tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí no es bueno que en esta negociación, ahora a esta altura uno dice, bueno, pero ya la cosa está a un límite que es difícil sacar mucha gente de la negociación, pero no es bueno que esté ni el directorio de Codelco, que es una instancia superior de la empresa, y ni el gobierno. Ya. Aquí el problema se tiene que resolver entre ejecutivos de Codelco. ¿Pero ni la ministra de Minería? Lo que pasa es que la ministra de Minería, en la nueva ley de gobierno corporativo, no pertenece al directorio de Codelco. Y yo creo que la ministra de Minería tiene que estar informada. Pero déjame decirte una cosa, yo hoy día escuchaba a la ministra de Minería y ella proponía un camino que me parece que es un camino razonable. Instalar una mesa de conversaciones al interior de la empresa, analizar los temas desde todo punto de vista. Pero ¿qué es lo que se está discutiendo hoy día? Es esta ley que permite, ¿no es cierto?, que los concentrados de NAMI se traten fuera de Codelco. Es un tema de ley, pero el problema de fondo del cierre de Ventana tiene que discutirse al interior de Codelco, entre los trabajadores y los ejecutivos de la empresa, buscar una solución, hacer un diseño, hacer una planificación. Y de esa forma se resuelven los problemas en Codelco. Se han resuelto anteriormente, por lo tanto no debería, ¿por qué no ocurrir eso ahora? Esa yo creo que es la instancia sobre la que se debería partir. ¿Y qué hace con un sí o un no? ¿En el mediano plazo debería cerrar Ventana? ¿Codelco Ventana? Yo creo que sí. Yo creo que a la larga, en el mediano plazo, toda esa zona tiene que ser protegida y evitar que siga siendo una zona de sacrificio, como se dice. Pero eso tiene que hacerse de forma planificada, porque eso no solamente afecta a las empresas, sino que afecta a la comunidad completa, no solamente a los trabajadores, sino que a toda la comunidad de la zona.
Santiago González, ex ministro de Minería en el segundo gobierno, Primero gobierno de la presidenta Bachelet y ex presidente de Codelco en tanto. Hoy rector de la Universidad Central. Gracias, Santiago, por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación, muy amable. Pausa y volvemos, esperados. Chile es más que una sola ciudad, está claro. Nuestra red no para de crecer por todo el país y con un solo fin, darles una mejor conexión a todos para que todos en las regiones, en todas las regiones, puedan disfrutar por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Pero puede haber muchos temas de coyuntura, de cortísimo plazo, de mediano plazo, pero el tema que está ocupando la agenda sin duda, hoy, hay varios en realidad, porque está inflación, está delincuencia, inseguridad y la convención que está en su recta final. Solo piense usted que el día lunes 4 de julio, la convención en su totalidad entrega el texto al presidente de la República, que tendrá que firmarlo, y ese será el texto que se plebiscitará 3 meses después, el 4 de septiembre. Y están en las fases finales de la armonización, que en preámbulo, pero prácticamente ya está. De hecho, ya circulan muchos textos para poder leer con cierta certeza de que ese será el texto propuesto, ¿no? Y entonces es muy interesante tratar de ver y de medir cómo vemos el proceso constituyente. Y ese es justamente el título del trabajo que ha hecho Espacio Público en esta quinta medición. Para eso tomamos contacto con Mauricio Duche, que es director de Espacio Público. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches. Siempre fue interesante ver cómo estaba siendo percibida la convención y su trabajo por la ciudadanía. Y el trabajo y el texto mismo, no solo el trabajo, sino que el contenido. ¿Qué es lo que ha resultado en esta última medición que hacen ustedes de cómo vemos el proceso constituyente? Mira, hay varios hallazgos bien interesantes, pero una primera cuestión para que la gente se ubique, nuestra muestra, cuando hicimos las entrevistas que se reflejan estos resultados, fue entre el 20 de mayo y el 30 de mayo. Esto corresponde al periodo en donde ya las comisiones temáticas habían dejado de trabajar y partieron el trabajo de la Comisión de Armonización, normas transitorias. Y por tanto hubo un cierto cambio, ¿cierto?, en la dinámica. Ya existía el famoso borrador. Exacto. Pero todavía no tenemos, ¿cierto?, el borrador definitivo y esto se refleja, yo creo, también en los datos. Ahora, yo diría que el gran hallazgo, el primer cosa más interesante, tiene que ver un poco en mirar la gracia que nosotros, como tú dijiste, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, hace más de un año, y por tanto hasta la quinta entrega es mirar lo que ha pasado, por así decirlo, en el movimiento en estos meses. Y lo que había pasado en las entregas anteriores es que se produjo un fenómeno en donde las sensaciones positivas que tenía la gente, como la esperanza, la alegría, que predominaban muy fuertemente en los primeros meses de funcionamiento de la convención, en la entrega pasada del mes de abril se desplomaron, cayeron muy fuertemente, y en cambio las sensaciones negativas, como la desconfianza y la incertidumbre, subieron. Esto fue lo que pasó. Entonces partió alto y se pegó una bajada. Me acuerdo que lo conversamos con Pia Mundaca hace cosa de un mes y medio, aquí mismo. Absolutamente. Claro. Y eso era algo consistente con todas las encuestas que empezaron a surgir, ¿te acuerdas?, en abril, acerca de cómo la gente pensaba votar. Nosotros no estamos haciendo predicción electoral, sino que... No estamos hablando de eso. Pero era consistente, ¿te fijas tú? Ahora, ¿qué es lo que pasó en esta entrega? Lo que te muestran los datos es que, por así decirlo, esta tendencia a la baja paró, y de hecho hubo una tendencia pequeña a la alza de las sensaciones positivas, como la esperanza y la alegría, no retomando los picos más altos que tuvieron, por ejemplo, en agosto o en enero de este año, en agosto del año pasado, en enero de este año, pero por así decirlo, se paró esta tendencia a la baja, subió un poco lo positivo, bajó un poquitito lo negativo, y lo que tú observas es que en esta tendencia hay dos polos hoy día, muy divididos, que están por un lado, por así decirlo, con estas sensaciones positivas y otros con las sensaciones negativas, pero esto se refleja en varias otras cosas, por ejemplo, en cómo la gente percibe cuáles son las expectativas de cambio que produciría un nuevo texto constitucional. Entonces, si tú tomas eso, que es un indicador muy interesante, un
48% de la gente cree que van a producirse muchos cambios positivos o algunos cambios positivos. Ajá. Y un 44% cree que muchos cambios negativos o algunos cambios negativos. Ahí tú ves claramente una división en dos grupos muy potentes, claro. Muy polarizados. O, por ejemplo, también respecto de la pregunta de la representatividad. Una de las cosas que le preguntaba a la gente, ¿cómo ve usted la representatividad de la convención? Y tenemos dos polos, uno un poco más de un 50% dice la convención no es representativa, otro cercano al 50% o 45% dice sí es representativa. Entonces, lo que consolida en este momento de la fotografía es que paró este proceso de cambio de sensaciones y de temperatura, se estabiliza, muy polarizado, y la pregunta interesante es qué va a pasar precisamente en estos 2 meses en donde vamos a entrar en una nueva fase, donde vamos a tener un borrador, donde la discusión que surge en las comisiones empieza ya a aplacarse y donde tal vez vamos a empezar a discutir temas más de fondo. Esto, reafírmame, termina el 30 de mayo. El 30 de mayo. El trabajo de campo. O sea, ya tiene un mes entero de rezago para atrás. ¿Ustedes miden el interés de las personas? Porque estoy tratando de ver si es que en ese trabajo aparece apatía, porque recordemos que esto es un voto obligatorio y ahí también se juega parte importante de la dificultad de proyectar, porque no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Sí. Pero la gente, ¿hasta qué punto está interesada en el proceso? ¿O hay algunos que dicen, eso a mí no me interesa, eso es muy difícil, muy elevado, o no me importa nada? La respuesta clásica de muchos chilenos y chilenas, yo igual tengo que salir a trabajar al día siguiente. Exacto. Bastante errónea a mi punto de vista, pero hay gente que puede pensar así. Sí, mira, lo medimos por varias vías. La vía más directa es que les preguntamos sobre el interés que tiene en el proceso. Un 51% de la gente nos dice que tiene mucho interés en el proceso, un 36% nos dice que tiene un mediano interés, y hay un 13% que luego se repite en varios otros ámbitos, o sea, 13, 14, 15%, que parece que no está ahí. Dice, no tengo nada de interés, luego se repite, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente sobre el nivel de información que tiene sobre el proceso, hay también un 15% que dice, un 16% que dice, no sé nada. O sea, consistentemente ese es el grupo que manifiesta estar muy ajeno al proceso y, en cambio, por así decirlo, se divide entre gente muy interesada con mucha información o más o menos interesada con más o menos información el otro 80%. Esto da cuenta de que a este punto efectivamente ya la gente ha estado mirando esto, ¿cierto? O sea, es un proceso que por anga, por manga le ha entrado. Y ahí yo diría viene un segundo grupo de hallazgos que a mí me parece súper importante, que es un poco cómo la gente tiene percepciones de las expectativas o algún tipo de expectativa que tenía con el proceso, se dieron o no. Y ahí yo te diría, hay dos datos que me gustaría tirarte porque creo que vale la pena tener presente. Por ejemplo, una pregunta que le hicimos a la gente es cómo ellos evaluaban el nivel de inclusión que había tenido la ciudadanía en el proceso. Y fíjate que solo un 22% de la gente da una respuesta positiva. O sea, esto es un porcentaje más o menos bajo. Pero perdón, es curioso porque hubo iniciativa popular. ¿Esto tiene que ver con que no supo o el resultado de que tuvieron bastante poco éxito aquellas que lograron las firmas para entrar en la votación? Eso no lo podemos discriminar, pero probablemente más allá de la iniciativa popular, tal vez se había generado algún tipo de expectativa de una participación más permanente. Ya. Y en esto tal vez recuerdo, no sé si te acuerdas, la semana pasada estuvo en Chile Roberto Gargarella, sí, claro, que es uno de los constitucionalistas latinoamericanos más connotados, dio varias entrevistas y uno de los temas que él dijo que potencialmente le parecía pudo haber funcionado mejor era precisamente esto. Él decía, no fue un proceso tan orientado a la ciudadanía y tal vez él tenía nuestros datos anticipadamente porque aquí habría un apoyo a esta idea que él presentaba a un nivel más teórico. Y es curioso que pase eso, porque una de las motivaciones originales, recordemos que aquí se pudo, cuando votamos los chilenos apruebo o rechazo, había una segunda pregunta que era si había una convención completa, elegida completa para este efecto, o mitad convención, mitad parlamento. Y la mayoría de los chilenos eligieron convención completa porque no querían que fueran los mismos de siempre o los políticos, sino que ciudadanos. Y hubo lista del pueblo. Entonces es curioso que a ese grupo le pase esto, que a ellos los acusen de no haber hecho participar al resto de la gente, por lo tanto se convirtieron en otro grupo de políticos a la luz de lo que tú estás diciendo.
Sí, pero con una diferencia, porque aquí hay otros datos interesantes. A ver, yo creo que hay un cierto castigo, un cierto opinión de que no nos hicieron participar tanto, pero por otra parte una valoración que muestra que igual la gente cree que es algo distinto a los políticos. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros hicimos también es sobre el nivel de confianza que la ciudadanía tenía en la convención. Y para que el dato pudiera ser mejor explicado, no solo preguntamos por la convención, sino que por otras instituciones, para más o menos ver a dónde ponían la convención. Entonces, por ejemplo, nosotros preguntamos por carabineros, municipalidades, partidos políticos, congresos. ¿Y cómo y la convención en esta entrega tuvo un 37% de nivel de confianza. Solo le ganó a Carabineros, que tiene un 44%, y que también es muy consistente con lo que otras encuestas han mostrado ha ido ocurriendo con Carabineros, que luego del desplome que tuvo por ciertos escándalos y estallidos, ha venido consistentemente subiendo sus niveles. Un poco para arriba de las municipalidades, y en cambio partidos políticos y el Congreso tiene un 15% de confianza y partidos políticos un 6%, y en todas las entregas consistentemente más o menos han estado ahí. Lo que pasó en esta entrega respecto a la confianza es que, al igual que el otro fenómeno que te había dicho, la confianza había caído en la medición anterior de abril, ¿cierto? Ahora nuevamente eleva, aun cuando no llega al nivel más alto que nosotros medimos, que en algún punto fue de 48%. Pero diríamos que para el escenario de las instituciones públicas en Chile es un nivel de confianza medio alto. ¿Te fijas tú? Entonces, por así decirlo, no hay un castigo completo a que necesariamente los veamos como los políticos siempre, pero hubo una expectativa tal vez de participación que no se vio bien satisfecha. Y otro punto que puede ser interesante para explicar por qué la gente tiene estas opiniones tiene que ver con... Nosotros le preguntamos, esta es una de las preguntas que más me gustó a mí de toda la encuesta, le preguntamos acerca de cuál era la actitud adecuada que ellos esperaban tuvieran los convencionales en su trabajo. Y la hipótesis que le poníamos era si la actitud adecuada era negociar, aun cuando esto implicara ceder en sus posiciones. Y fíjate que en esta encuesta el 77% consideró que esta era la actitud, esto es lo que ellos demandaban a los convencionales, o sea, una voluntad muy fuerte por lograr acuerdos dentro de la convención. ¿Ellos creían que así debía ser o que eso se había producido? No, esto era el voto normativo, que la gente, las expectativas que tenía la gente esperaba. ¿Se dio o no? Porque hay un grupo convencional que dice sentirse segregado, no tomado en cuenta. Sí. Fíjate, es bien interesante. Déjame primero remarcar el punto. Todas las mediciones nos indicaron que 77, 80% esto era lo que esperaba. ¿Qué es lo que no? Luego les preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Y en esta medición, un 61% nos dice que creen que no se comportaron de esta forma y más bien privilegiaron, ¿cierto?, sus posiciones, aunque eso entravara el funcionamiento de la convención. Entonces, probablemente aquí hay un segundo factor que te explica esta división. O sea, hay gente que cree que tal vez no le hicieron participar, no participó, y que la actitud de trabajo desde el punto de vista de lo que esperaban no se satisfizo. Aun cuando nuevamente en esta pregunta nuevamente se refleja el punto que te decía anteriormente. La vez pasada, en abril, un 70% de la gente pensaba que no habían llegado a acuerdos y habían privilegiado sus posiciones, y ahora bajó a 61%, pero obviamente no es un porcentaje como para descorchar un espumante, digamos, porque sigue siendo una mayoría que ahí está castigando. Entonces, tenemos esta cosa de sensaciones un poco ambiguas que están en extremos distintos. Y como te vuelvo a repetir, probablemente lo más interesante ver es cuánto el nuevo ciclo que viene ahora, este nuevo periodo, va a cambiar la temperatura en uno u otro sentido. Ustedes no hablan ni de la convención ni de la constitución, sino que hablan de un proceso constituyente, que me imagino que envuelve esas dos categorías y más a lo mejor otras. Es decir, la convención y su comportamiento, su funcionamiento, y el trabajo, es decir, el texto constitucional, y a lo mejor otras cosas más. ¿Hay posibilidades de discriminar o de descremar qué opina la gente del comportamiento, del cual tú ya me has hablado bastante, y de la calidad del texto, que es al final lo que nos va a importar? Porque, disculpándome, las malas palabras, las peleas, los acuerdos, los cantos, los guitarreos, los botan las duchas, todas esas cosas, las mentiras de Rojas Báez, y las cosas buenas van a pasar, van a quedar un poco en el anecdotario. Pero si se aprueba la Constitución va a quedar. Entonces eso es lo interesante. Ahora mirar, además que tú eres experto en esta materia. Sí. ¿Miden la calidad o qué opinan de la calidad del resultado del trabajo?
Sí, tenemos dos preguntas que van completamente en esa dirección. Yo creo que estas preguntas sí va a haber que chequearlas en la próxima entrega. Y te voy a decir al tiro por qué. La primera pregunta tiene que ver con el nivel de información que tiene la gente, ya no en general del proceso, que a esta altura es más o menos alto, sino que de las normas aprobadas. Y ahí lo que tenemos es que todavía un 43% de la gente nos dice que conoce poco. Yeah. Y solo un 27% dice conocer bien, y por ahí hay un 30% que dice conozco más o menos, y anda todo a saber ahí. De repente ese es cuando la gente por vergüenza dice sí, conozco más o menos, y no conoce tanto. Pero todavía en el conocimiento de las normas específicas había poco, y esto nuevamente hay que ponerlo en la época en que medimos, 20-30 de mayo, en donde recién se estaba empezando a consolidar un texto. Entonces, uno diría, en algún sentido todavía era esperable eso. Sin perjuicio de eso, luego nosotros le preguntamos, sin discriminar, por nivel de conocimiento, qué nota le ponía a las normas aprobadas, y ahí la evaluación a esta altura no es tan buena, porque más o menos un 55% evaluaba mal, y un 42% lo evaluaba positivamente, descomponiéndose entre quienes le ponen un 6, un 7, un 20%, quienes le ponen un 5, otro 20 y tantos %. Por tanto, nuevamente aparece dos visiones bien polarizadas de la evaluación, pero como te digo, en un contexto donde todavía hay un porcentaje muy grande de gente que reconoce no conocer bien las normas, y por tanto yo creo que probablemente esta es una de las áreas donde podría haber más cambios en lo que viene a partir de que ya hay un texto armonizado. Probablemente en los próximos días ya vamos a tener el texto definitivo, y por tanto va a haber algún espacio tal vez para empezar a conocer más detalles de las normas como quedaron finalmente. Ahora, dame un segundo antes de terminar para preguntarle al Mauricio Duche, experto en materias constitucionales. Un segundito. Y sobre la última parte, la calidad del texto mirado en el largo plazo, que es lo que uno entiendo, así dicen los expertos, que hay que medir las constituciones que nos van a proponer. ¿Cómo la calificas tú? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más está en deuda, a tu juicio, del texto? A ver, yo, para ser sincero, tan experto en temas constitucionales no lo soy. Yo soy más bien en temas de justicia penal o en temas del área de justicia. Pero eres un profesor de derecho. Sí. No, entiendo el punto, pero no me quiero llevar ropajes que no son tan... No te tan presenté míos. como constitucionalista. Sí. Después mis colegas constitucionalistas me van a andar pelando. Como pelan algunos que dicen ser constitucionalistas, pero ya, eso es otro tema. Exacto. No, a ver, yo creo que este es un texto constitucional muy complejo, tiene muchos elementos. Yo creo que probablemente va a haber un avance significativo en reconocimientos de derechos que a esta altura están muy consolidados, incluso en el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de que uno pueda decir, oye, algunas cosas no quedaron bien cerradas. Creo que ahí hay elementos importantes de avance. Pero creo que hay algunas deficiencias, y yo estoy en proceso también de estudiarlas ahora que había un texto armonizado, algunas deficiencias en materia de diseño institucional. Ahí creo que muchos diseños institucionales, desde la organización política hasta el área de justicia, que esa área yo conozco mejor, ahí creo que hay unos diseños institucionales que nos faltó darle un poco más de vuelta, no cuajaron bien. Y eso tiene dos opciones, digamos, o sea que ojalá haya un espacio para que luego en la regulación normativa de la legislación complementaria puedan arreglarse, pero hay que ver cuánto algunas cuestiones tal vez no van a poder ser objeto de regulación normativa, digamos. Yo te diría, esa es mi opinión en este punto, pero yo estoy en proceso también de estudio, detalle de lo que salió, porque el texto armonizado tiene diferencias en algunos temas que son... O sea, por lo pronto... que vale la pena ver. Bajamos de casi 500 artículos a 380 y algo. Por lo tanto, cambios tienen que claro, haber. Y eso además pasa por aclarar muchas cosas, te fijas tú, porque cuando el texto tenía las 500 normas había muchas cosas que uno se enredaba, incluso uno que tiene experiencia leyendo normas queda medio enredado, y en cambio ahora es mucho más digerible. Y por tanto ahora uno puede hacer un juicio más profundo de eso. Pero yo diría, distinguiría aquello que es avance en derechos en general, donde no hay nada que espante tanto, como digo, sin perjuicio que siempre puede haber alguna particularidad, porque son derechos muy consolidados hoy día en el debate, en el ámbito constitucional comparado, en el derecho internacional, pero en diseño institucional hay cuestiones que a mí no me gustan tanto, no me cuajan tanto, por ejemplo, en el mismo sistema de justicia. Para ponerte un ejemplo concreto. Mauricio Duche, director de Espacio Público, profesor de Derecho en la Universidad de Diego Portales, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Mauricio. Que te vaya muy bien. No, gracias a ti. Gracias, como siempre. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que en este momento destaca diplomados gratuitos del CENSE. Conoce cómo postular. Súper interesante la capacitación en la forma de avanzar en una economía, en una forma de mejorar en productividad, tema que parece un mantra, pero claro, este tipo de cosas estos son los caminos con los cuales los trabajadores podemos ser más productivos y subir el valor a nuestro trabajo. 24horas.cl. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta y revisamos el tiempo. En este momento estamos esperando la lluvia hace un buen rato, ¿verdad? Como que no nos están tomando en serio. Porque que llueve a la tarde y uno mira por la ventana y dice, y ya se avanzó la lluvia. Nada, no hay lluvia. Pero veamos, miren, de un lado, no se ve agua por ninguna parte por ahora. 8,2 grados en la metropolitana en este momento. Pero mañana y pasado, a ver, veamos qué es lo que dice el pronóstico. A ver si aparece una gota por ahí. Vamos. Sí, mañana aparecen gotas. Jueves, chubascos, máxima probable 12 grados. Viernes, nublado, máxima probable 13 grados. Quiero que veamos otras dos regiones, a ver qué es lo que ocurrirá en otros lugares, en otros puntos cardinales de nuestro querido país. En Huasco, región de Atacama, en el norte de nuestro país. Cielo parcial, 16 grados de máxima probable, muy agradable. En Molina, en el sur, región del Maule. Chubascos, máxima probable, 12 grados. A propósito del tiempo, de parcial, que nublado, a este caballero le dicen el sol de México. Le dicen de tantas